lado. Los Zerg originalmente eran nativos de Cerus, un mundo de ceniza hostil cerca del núcleo de la Vía Láctea y uno de los muchos mundos sembrados de vida por los Xel'Naga. Los Zerg surgieron de los fluidos catalíticos del primer estanque de engendración en Cerus. Dentro del estanque, solo una esencia se dividió en muchas formas de vida. Estos proto-Zerg competían dentro, y aquellos que se comieron a sus contrapartes evolucionaron y se convirtieron en los primeros Zerg. Esta práctica de evolución por consumo y el principio de supervivencia del más fuerte se volvió fundamental para los Zerg. Eventualmente, Amon y sus renegados Xel'Naga llegaron a Cerus y descubrieron a los Zerg. En este punto, los Zerg todavía no eran insectoides en miniatura parecidos a gusanos, o similares a las larvas, y aparentemente las formas de vida más insignificantes del planeta. Sin embargo, su versatilidad genética y su sensibilidad psiónica llamaron la atención de los Xel'Naga. Amon se interesó especialmente en la capacidad de los Zerg para robar esencia, mientras buscaba manipular las creaciones de sus hermanos para crear un ejército que pudiera acabar con el ciclo infinito de los Xel'Naga. El ciclo infinito fusionó dos especies, una de la pureza de la forma y la otra con la pureza de la esencia, y las guiaría a los Xel'Naga para que pudieran impartir su esencia y dar lugar a una nueva generación de Xel'Naga que continuara el ciclo. Amon y sus seguidores vieron este ciclo como defectuoso y desearon crear una sola raza superior que terminaría el ciclo exterminando toda otra vida en el universo. Habiendo impartido previamente la pureza de la forma a los protos en Ayur, Amon vio a los Zerg como candidatos ideales para la pureza de la esencia. Desde sus mundonaves en órbita, los Xel'Naga estimularon la evolución de los Zerg a través de la manipulación protogenética. Los Zerg sobrevivieron y prosperaron, evolucionaron hasta convertirse en parásitos. Se desarrollaron en criaturas más resistentes, se alimentaron de fluidos espinales ricos en nutrientes y finalmente obtuvieron el control de sus anfitriones. La bioquímica Zerg evolucionó asimilando la información genética de las especies anfitrionas. Los Zerg usaron sus nuevos cuerpos para manipular su entorno. Solo las especies más avanzadas evolutivamente se convirtieron en huéspedes y se asimilaron. Las especies menores fueron erradicadas. Los Zerg se aseguraron de que siguieran siendo la especie dominante en todo momento. Gracias a eso, los Zerg dirigieron la evolución de las especies asimiladas, mutándolas para que tuvieran espinas perforantes, extremidades afiladas como navajas y caparazones ultra densos. Los Xel'Naga se sorprendieron por la tasa de mutación. En unas pocas generaciones, las primeras especies asimiladas eran irreconocibles. Las diversas cepas Zerg se convirtieron en una especie unificada. Los Zerg estaban unidos en su impulso por evolucionar, pero seguían siendo individuos. El Xel'Naga de Amon recordó que el orgullo personal y el ego habían dividido la conciencia colectiva de los protos, lo que condujo al león de la lucha y su alejamiento de los Xel'Naga. Para evitar un caos similar, los Xel'Naga crearon a la supermente, para regular los peligros de los diferentes egos. Y de esta manera se establecieron los cimientos del enjambre. La supermente comenzó como una representación semisensible de los instintos básicos y el impulso evolutivo de los Zerg, pero evolucionó hasta convertirse en una inteligencia sensible. La mente suprema creó a los celebrados, versiones gigantes de una larva Zerg, para ayudarlo a controlar al enjambre. A cada celebrado se le asignó una tarea específica y el control de una colonia. A medida que el enjambre se expandió con nuevas especies, los celebrados recurrieron a reinas y señores supremos para ayudar a administrar sus colonias. Aunque la mente suprema poseía inteligencia, no tenía libre albedrío. En cambio, Amon le dio a la mente suprema una directiva primordial para buscar la asimilación de los protos, creando así la especie perfecta que terminaría con el ciclo infinito. Algunos Zerg se escondieron y fueron lo suficientemente fuertes como para escapar a la subordinación de la mente suprema, y en última instancia, de Amon. Estos Zerg que se escondieron se convirtieron en los Zerg primigenios y continuaron viviendo como lo habían hecho los Zerg antes de la formación del enjambre. Los Zerg primigenios consideraban a los Zergs del enjambre como corruptos. La evolución de los Zerg finalmente se acercó a los límites de la biodiversidad de Cerus, y la mente suprema se dio cuenta de que el enjambre tenía que abandonar el planeta y buscar una nueva vida para asimilar.
extendiendo sus sentidos al espacio, detectó enormes organismos que viajaban por el espacio y los atrajo a Cerus con sus habilidades psiónicas. Los organismos fueron asimilados en el enjambre y las cepas que asimilaron pronto les permitieron evolucionar para sobrevivir en el espacio. Este hito fue visto por los Xel'Naga como una prueba de que el experimento Zerg fue un éxito. Durante este tiempo, Amon y sus Xel'Naga fueron descubiertos por los Xel'Naga que descansaban en Ulnar. Las dos facciones entraron en conflicto en el espacio sobre Cerus, con los Xel'Naga de Ulnar buscando acabar con las manipulaciones de Amon. La guerra finalmente culminó cuando Amon desató el enjambre sobre los de su propia especie. La mente suprema se dio cuenta de las mundonaves Xel'Naga que orbitaban alrededor de Cerus, cortó su vínculo psiónico con los Xel'Naga, volviendo ciegos a sus creadores ante las acciones de la supermente, y como pretendía Amon, lanzó el enjambre en órbita contra sus mundonaves. Los implacables ataques Zerg abrumaron a los defensores en cuestión de horas, y los Zerg arrasaron con las flotas Xel'Naga y consumieron la mayoría de los Xel'Naga, junto con su conocimiento. La mente suprema procesó miles de mentes conscientes para volverse aún más poderosas e incorporó las energías de los cristales Kaidarim en sí mismo. El conocimiento de sus creadores sobre la evolución y la fisiología protogenética se utilizó para mejorar la sensibilidad de muchas cepas sin perder el control. A pesar de esto, algunos de los Xel'Naga escaparon de la matanza de los Zerg y desterraron a Amon y a sus seguidores al vacío. De mucha importancia para el próximo viaje interestelar era el conocimiento de los Xel'Naga de otras especies en las que habían influido. A partir de este conocimiento, la mente suprema se enteró de los protos y la ubicación general de su planeta natal, Ayur. A pesar del destierro de Amon al vacío, la mente suprema llevó a cabo la directiva para que fue diseñado el enjambre, perfección a través de la asimilación de los protos. Aunque la mente suprema entendió que el objetivo final de Amon sería destruir a los Zerg, fue incapaz de desobedecer su orden. Con Amon y el enjambre desaparecidos, los Zerg primigenios recuperaron a Cerus. La evolución de los Zerg del enjambre se dirigió a ser muy diferente de sus antepasados primigenios. Los Zerg del enjambre adquirieron un físico más esquelético, con componentes esenciales solo para el combate. El enjambre se hizo más grande y más fuerte durante su viaje interestelar. Las ondas del espacio profundo localizaron nuevas especies, de las cuales las más fuertes fueron asimiladas para dar lugar a nuevas cepas. A pesar de estas mejoras, el enjambre todavía carecía de una verdadera respuesta a los poderes iónicos de los protos. Antes de 2439, los Zerg pasaron una era por los confines de la galaxia. Del mismo modo, no mucho antes de la Gran Guerra, la mente suprema llegó a depender cada vez más de sus cerebrados para dirigir el enjambre, que se hizo más distinto en la cadena de mando. La respuesta para contrarrestar el poder psiónico de los protos llegó cuando las sondas Zerg descubrieron a los Terran del sector Koprulu. Los Terran, una especie con estructuras primitivas y pobre adaptabilidad biológica, habrían estado por debajo de la atención del enjambre si no fuera por su fuerte potencial psiónico. El enjambre puso rumbo al sector Koprulu en 2439. Las ondas de espacio profundo Zerg en su camino hacia el sector Koprulu fueron recuperadas en el borde del espacio Protoss por la Fuerza Expedicionaria Koprulu bajo el mando del ejecutor Tassadar. Las ondas respondieron rápida y naturalmente al cristal Kaidarim, utilizándola para escanearlas. Una clara señal de ingeniería Xel'Naga. Una raza hostil diseñada por los Xel'Naga era una clara amenaza, y los Protoss intensificaron las patrullas en busca de señales del enjambre y enviaron a la fuerza de Tassadar al sector Koprulu para contrarrestar a los invasores. La infestación ya estaba en curso cuando llegaron la fuerza expedicionaria de Koprulu. El enjambre inmediatamente infestó algunos mundos al llegar al sector Koprulu, penetrando más profundamente, llegaron al sistema Zara. La infestación de Chau Zara fue sutilmente encabezada por esporas de colmena, seguida por la mayor parte de la fuerza Zerg para complementar el proceso. La Confederación Terran buscó mantener a los Zerg en secreto de sus propios ciudadanos, mientras usaba a los Zerg como una herramienta para asegurar su poder. La manipulación confederada finalmente fracasó. Irónicamente, el grupo anticonfederado, Hijos de Coral, lograría usar a los Zerg para destruir a la Confederación. La invasión del enjambre llegó inexorablemente a Tarsonis, la capital de la Confederación Terran. Los usos de los emisores psíquicos por parte de los Hijos de Coral en Mar Zara, Antigua Prime y finalmente Tarsonis influyeron en el camino de la invasión.
La fuerza expedicionaria de Coprulu los siguió de cerca, purificando mundos infestados mientras los Terran los abandonaban. La mente suprema ordenó al enjambre que no se resistiera a los protos para poder observarlos en acción. En Tarsonis, los hijos de Cora lucharon contra los protos para permitir que el enjambre completara la destrucción de la Confederación. En ese entonces, Arcturus Mengs, sin darse cuenta, ayudó al enjambre al abandonar a la teniente Sarah Kerrigan, lo que permitió que el enjambre la capturara y lograra su verdadero objetivo. La mente suprema esperaba que como un híbrido humano ser, Kerrigan liberaría al enjambre de la influencia maligna de Amon. El enjambre colocó a Kerrigan en una crisálida y retiró la mayor parte de sus fuerzas a Char. Ahora era el principal mundo colmena del enjambre en el sector. A su paso, el dominio Terran se elevó para reemplazar a la Confederación. También hubo una brecha mayor entre el ejecutor Tazadar y el cónclave por falta de la voluntad del ejecutor para tratar de manera decisiva con los Zerg para salvar a los Terran. El cónclave eventualmente consideraría al insubordinado Tazadar como una amenaza más inmediata que los Zerg, obstaculizando la respuesta del Imperio Protoss a la invasión Zerg de Ayur. Dentro de la crisálida, las emanaciones iónicas de Kerrigan en proceso de maduración atrajeron Terran y Protoss a Char. Kerrigan emergió de la crisálida como la reina de las cuchillas e inmediatamente se unió a la lucha. Kerrigan mantuvo una fuerza de voluntad e independencia poco común dentro del enjambre. Con las expediciones del dominio Terran y los rebeldes de Reino repelidas, Kerrigan abordó una nave científica Terran y obtuvo los archivos del programa fantasma del dominio para poder romper su condicionamiento psiónico. Con sus poderes libres, detectó a Tazadar y al resto de la fuerza expedicionaria de Coprulu en Char, pero no a sus aliados templarios oscuros liderados por el prelado oscuro Zeratul. Mientras Tazadar la distraía, Zeratul golpeó y mató permanentemente a Thas. La colonia de Garm se volvió loca sin su líder y fue purgada. La muerte de Thas dejó a la mente suprema temporalmente incapaz de comunicarse. Los protos quedaron destrozados por su victoria. Se formó un breve vínculo psiónico entre Zeratul y la mente suprema en el momento de la muerte de Thas, y cada uno leyó la mente del otro. Gracias a esto, la mente suprema aprendió la ubicación secreta de Ayur. Kerrigan permaneció en Char para continuar su campaña punitiva contra los protos. Incluso cuando el enjambre partió para invadir Ayur, los protos sufrieron muchas bajas, pero Tazadar y Zeratul sobrevivieron y demostraron ser frustrantemente esquivos. A los protos se unieron Jim Raynor y los sobrevivientes de los rebeldes que no pudieron escapar de Char. Esta improbable alianza explotó la impaciencia de Kerrigan por matar a otro cerebrado. Eventualmente, Tazadar y Raynor quedaron atrapados en la plataforma espacial de Char, y Zeratul quedó atrapado en una instalación Terran abandonada en la superficie. Todos serían rescatados por el ejecutor Artanis. En la etapa inicial de la invasión, la mente suprema tocó tierra en el mismo lugar en que los Xel'Naga habían aterrizado por primera vez en Ayur. El cónclave nombró a Artanis como nuevo ejecutor, logrando importantes victorias tácticas. Desde Char, Tazadar aconsejó a los protos que paralizaran a los invasores matando cerebrados, pero esto resultó ineficaz, ya que los protos de Ayur no ejercían los poderes del vacío. Incluso cuando la invasión empeoró, el cónclave envió a Artanis y una flota a Char para arrestar a Tazadar, y para disgusto del cónclave, Artanis regresó aliado con Tazadar, Zeratul y Raynor. La breve guerra civil protos finalmente unió a todos, y el cónclave se unió con mucho tacto a un frente unido contra los Zerg. Los Nerathim, o Templarios Oscuros, mataron a los cerebrados que defendían el acceso hacia la mente suprema. Tazadar recurrió al vacío y se sacrificó para destruir a la mente suprema. Fue una victoria hueca. El enjambre se sumió en el caos. Los Zerg en Ayur arrasaron y causaron aún más destrucción. Los protos se vieron obligados a abandonar el planeta y se dirigieron rumbo a Shakuras, el mundo natal de los Nerasim. La muerte de la mente suprema sumió al enjambre en una guerra civil. Dagot llevó a otros cerebrados a fusionarse para formar una nueva mente suprema Char. Mientras tanto, controlaban la mayoría de las colonias. Kerrigan y la mayoría de sus colonias restantes se opusieron a ellos. Kerrigan buscó destruir a la nueva mente suprema antes de que pudiera madurar y obtener el control total de todo el enjambre y de ella. Antes de que comenzara la guerra de especies, Kerrigan envió a los Kukulkan a Bekar Ro para asegurar un templo Xel'Naga.
El intento terminó en desastre, pero la liberación de la energía de la criatura fue una señal de los eventos en marcha que culminarían unos años después. Kerrigan adquirió y manipuló a los aliados necesarios en Shakuras. Antes de acercarse a los protos, dominó psiónicamente a la matriarca Ra's-Sagal de los Nerasim. Kerrigan fue ayudada por la amenaza inmediata de que el enjambre de Dagot representaba para Shakuras. Algunos de los Zergs de Dagot siguieron la evacuación protos de Ayur a Shakuras, y los protos mataron a 2 cerebrados que anidaban cerca del templo Xel'Naga. La oferta de Kerrigan de ayudar a los protos a activar el templo y asegurar a Shakuras a cambio de ayuda contra la nueva mente suprema fue aceptada con el apoyo de Ra's-Sagal. Más tarde, Aldaris descubrió la influencia de Kerrigan sobre Ra's-Sagal y lideró una revuelta Khalai en Shakuras. Ra's-Sagal ordenó a Zeratul y Artanis que sofocaran la revuelta y mataran a Aldaris. Sin embargo, en cambio, el prelado y el ejecutor ofrecieron la reconciliación a cambio de la renovada cooperación de Aldaris. El juez se negó y fue asesinado por Kerrigan antes de que pudiera revelar su engaño. Los protos estaban indignados por la interferencia de Kerrigan y la alianza se rompió, pero ella abandonó el planeta después de haber asegurado la muerte de 2 cerebrados enemigos. Posteriormente, los protos activaron el templo de Shakuras y eliminaron a los Zerg del planeta. La guerra civil Zerg se complicó con la llegada de la flota expedicionaria del Directorio de la Tierra Unida con órdenes de tomar el control de la mente suprema y del sector Koprulu. Incluso cuando el dominio Terran cayó ante el Dude, Kerrigan se estaba preparando para eliminar a los nuevos invasores. Usó los sentimientos encontrados de Jim Raynor por ella para obtener la cooperación de los rebeldes, y a su vez, Raynor aseguró la ayuda de los protos de Shakuras para ella. Los rebeldes y Fénix ayudaron al emperador Arcturus Mengs a evitar la captura por parte del Dude. Al igual que sus anteriores aliados protos, usó la amenaza de un enemigo mayor para obtener una cooperación por parte de ellos. Durante un tiempo, Kerrigan contó con la ayuda de un agente del Dude, llamado Samir Duran. Samir Duran era una entidad secretamente aliada con Amon, pero asumió identidades construidas para ganarse la confianza de Kerrigan y el Dude. Duran se unió al Dude disfrazado como un rebelde Terran antidominio, y en realidad estaba trabajando para Kerrigan para sabotear al Dude. Duran se desempeñó en un papel clave en la fuga de Mengs. Sin embargo, quedó expuesto en un intento fallido de destruir el disruptor psiónico original en Braxis. Antes de huir del Dude, hirió de muerte al vicealmirante Alexei Stukov. Después de eso, Duran fue conocido por la capa Terran infestada de su disfraz. El disruptor psiónico intacto resultó vital para el Dude. Interrumpió el control Zerg en todo el sector, lo que le permitió atacar a Char y capturar a la mente suprema. Esto le dio al Dude el control sobre varias colonias. Su tenue dominio sobre la mente suprema limitaba la distancia a la que las colonias podían controlarse solo por medios remotos. El disruptor psiónico le dio al Dude una ventaja significativa. Le otorgó control sobre las colonias, interrumpió el control de Kerrigan sobre sus propias colonias y le impidió controlar otras que aún no estaban reclamadas por ninguno de los bandos. Mengs acordó prestar emisores psiónicos a Kerrigan a cambio del regreso del dominio a Coral, y Kerrigan usó los emisores para hacerse el control con los Zerg salvajes en Braxis y usó para destruir el disruptor psiónico. Después de una preparación, los aliados avanzaron hacia Coral. Las fuerzas reforzadas por los Zerg del Dude se rompieron. Coral fue restaurado al dominio y el Dude perdió su principal punto de parada en el sector. Con Char como el único bastión restante del Dude, Kerrigan ya no necesitaba a sus aliados. Antes de dejar Coral, asestó fuertes golpes contra el dominio de los protos, matando al general Edmund Duke y a Fénix. Kerrigan obligó a Zeratul y a los Nerasim a matar a la segunda supermente en Char, tomando como reina a la matriarca Ra's-Sagal. Con la mente suprema y sus cerebrados de apoyo muertos, Kerrigan obtuvo el control de los Zerg en el sector Koprulu. Zeratul descubrió que Ra's-Sagal estaba siendo controlada por Kerrigan, y los Zerg bloquearon el escape de los protos con la matriarca, y Zeratul mató a Ra's-Sagal, en lugar de permitir que continuara siendo esclavizada. Posteriormente, la fuerza de Zeratul se dispersó. Muchos después, Duran abandonó el enjambre y su apariencia de Terran infectado para volver a su verdadero trabajo, la creación de híbridos. La asimilación de Kerrigan al enjambre había sido una gran ayuda para este avance. El dominio, los protos y el Dude atacaron a Char con una rapidez inesperada antes de que los Zerg pudieran consolidarse. Los Zerg
aguantaron a todos los asaltantes y se vieron obligados a retirarse. El enjambre estaba seguro y Kerrigan emergió como el poder dominante del sector. Después de la destrucción de la flota del Dude que huía por el enjambre, los beligerantes finalmente se agotaron y una paz inestable cayó sobre el sector. Los Zerg se retiraron del frente, pero se retuvieron en los mundos que habían infestado. Los combates intermitentes continuaron entre el final de la Guerra de Especies y el comienzo de la Segunda Gran Guerra, incluso cuando las potencias se retiraron para recuperarse. El enjambre se abstuvo de hostilidades abiertas contra los Terran y los Protoss, y participó en solo unas escaramuzas. El enjambre destruyó todas las expediciones a sus mundos. La UNN y otros servicios de noticias Terran que cubrían amenazas generales no informaban sobre los Zerg durante todo este tiempo, y los observadores solo podían especular sobre la moderación del enjambre. De los pocos que entraron al espacio Zerg y regresaron, trataron de medir los objetivos de Kerrigan. Terminaron con más preguntas que respuestas. En algún momento, Jim Raynor intentó atacar a Kerrigan tratando de cumplir su promesa de verla muerta durante la Guerra de Especies. Sin embargo, este ataque fracasó. El enjambre buscó nuevos mundos y especies para infestar y usó espías para recolectar artefactos Xel'Naga. En 2502, se estimó que el enjambre había infestado más de 100 mundos. Al año siguiente, el enjambre intentó capturar al arqueólogo Jake Ramsey mientras llevaba la conciencia del preservador Protoss, Samara. Ramsey y Samara también interesaron a los otros poderes y el choque resultante les permitió escapar del enjambre. Se crearon nuevas cepas. El Pesteling fue creado a partir del ataque a la colonia Terran en Sorona, y de acuerdo con la visión de Kerrigan para el enjambre, los cerebrados fueron destruidos y reemplazados por madres de la colonia. Las madres de la colonia fueron hechas para evolucionar a sus colonias y respetar solo la fuerza. Estas cualidades exacerbaron la fragmentación del enjambre durante la Segunda Gran Guerra. El nuevo enjambre fue creado por el cerebrado Kalot como un experimento con líderes híbridos humanos Zerg. Kalot resucitó e infestó a Alexei Stukov, quien lideró el nuevo enjambre como un conglomerado de Zerg y Terran renegados en Braxis. El nuevo enjambre no duró mucho, se disolvió cuando Stukov fue desinfestado temporalmente por un suero de Nanite Protoss entregado por Jim Raynor. Stukov fue entregado a la Fundación Moebius para que pudieran estudiar los Nanites. Cuando los Nanites fallaron y su infestación volvió, se experimentó con él. Fue encarcelado en la estación Skiger del dominio Terran, donde Emil Narud, un sirviente de Amon que trabajaba para resucitar a su amo, creó un híbrido. Los Zerg Dayur siguieron siendo parte del enjambre, pero escaparon a un fuerte control. El caos de la muerte de la primera mente suprema, estos Zerg habían recuperado algo de inteligencia, pero aún eran menos viciosos y concentrados y no se reproducían. Esto obstaculizó las operaciones del enjambre en Ayur. Al final de la Guerra de Especies, Kerrigan ya tenía presentimientos para el futuro. Naruto afirmaría más tarde que Amon le habló de estos portantes de fatalidad. En los años siguientes, Kerrigan aprendió algo de las actividades de Duran. Lo que aprendió sobre el próximo catalizador de Amon hizo que perdiera toda esperanza para el futuro. No obstante, decidió luchar contra él y buscó una profecía Xel'Naga sobre Ulnar para obtener más información. Tal como esperaba Kerrigan, Zeratul llegó buscando la misma profecía. El prelado oscuro encontró la profecía y se la llevó antes de que Kerrigan pudiera verla. Zeratul supo a través de la profecía que se necesitaba Kerrigan para detener a Amon. Zeratul la ayudaría en el conflicto que estaba por venir. Además de la profecía, Kerrigan deseaba adquirir componentes para un artefacto Xel'Naga que estaban dispersos por todo el sector. En 2503, el enjambre casi se recuperó de la Guerra de Especies, y la próxima vez que el enjambre invadiera el sector con fuerza, una de sus tareas sería buscar y recuperar los componentes Xel'Naga. En vísperas de la Segunda Gran Guerra, el enjambre había reparado los daños del pasado. Se estimó que Char solo tenía más de 10.000 millones de Zerg. Kerrigan tenía muchas razones para desatar el enjambre en el sector y comenzar la guerra. Para el enjambre, estaba la búsqueda del artefacto Xel'Naga y el impulso para evolucionar. Para ella, existía el deseo de acción y venganza contra el emperador Arcturus Mengs del dominio Terran. Los Zerg avanzaron en todos los frentes. Las fuerzas armadas del dominio sufrieron numerosas bajas. Un factor importante que contribuyó a la supervivencia del dominio fue que el enjambre no se preocupó inmediatamente por destruirlo sistemáticamente. Aunque el enjambre conquistó mundos, no tuvo éxito con el artefacto Xel'Naga. En competencia con el enjambre, los rebeldes de Reino recuperaron todos los componentes y se los entregaron al príncipe heredero, Valerian Mengs. Con los componentes en manos Terran,
El enjambre redujo su ofensiva en el sector Coprulu. Valerian planeó usar el artefacto para desinfestar a Kerrigan. Una fuerza conjunta del dominio Terran y los rebeldes atacó a Char para entregarle el artefacto al alcance de Kerrigan. Aunque la mayoría del enjambre estaba fuera del mundo, el resto fue suficiente para ganar a través del desgaste dado el tiempo. Kerrigan llamó a sus colonias más cercanas que invadieron el dominio como refuerzo, aunque finalmente no llegarían a tiempo. La invasión funcionó a favor de Kerrigan. Los Terran literalmente le habían entregado el artefacto Xel'Naga completo. Los Terran compensaron su falta de tiempo y número con sorpresa operativa y audacia. El artefacto desinfestó y eliminó los últimos vestigios de la influencia de Amon en Kerrigan. Raynor la salvó de Tychus Finlay, que trabajaba para Mengs. Raynor estaba motivado por sus viejos sentimientos por ella y por Zeratul. Después de descifrar la profecía sobre Ulnar, Zeratul imploró a Raynor que asegurara la supervivencia de Kerrigan. La eliminación de la Reina de las Cuchillas marcó el comienzo de otro periodo de desunión dentro del enjambre. Las colonias esparcidas por el sector se independizaron bajo sus respectivas madres. Muchas madres de la colonia más débiles fueron desplazadas de sus colonias y perecieron, mientras que otras huyeron a colonias inactivas y comenzaron a criar nuevas cepas. La fragmentación ayudó a la campaña de exterminio del dominio Terran en Char. Sagara, la madre de la colonia en Char, libró una campaña fallida contra ellos. Una Kerrigan desinfestada fue llevada a la estación de investigación EB-103 en el protectorado de Umoya, donde revivó su relación personal con Raynor. Un ataque del dominio los obligó a huir y fueron separados. Kerrigan escapó, pero Raynor fue capturado y, según los informes, fue ejecutado. Este inflamó su deseo de venganza contra Mengs, y para lograr su venganza usaría el enjambre. Kerrigan viajó a su Leviatán para retomar el control del enjambre, y la fragmentación del enjambre hizo posible un asalto inmediato a Coral. Kerrigan se reunió con la madre de la colonia Sagara durante la reconquista de Char, ahora bajo el mando del dominio. Kerrigan hizo que Abathur mejorara el intelecto de Sagara, y finalmente convirtiéndolo a una madre de la colonia en un líder de reemplazo adecuado para el enjambre. Esto violó un imperativo de larga data que impedía la competencia por el liderazgo del enjambre, y Kerrigan encontró esto aceptable. La transformación de Kerrigan en un híbrido humano-ser fue fundamental. Impulsada por la profecía de Ulnar, Zeratul la siguió a Cerus para ser transformada utilizando el híbrido ser humano primigenio. Kerrigan estaba motivada únicamente por la venganza contra Mengs. Kerrigan emergió del primer estanque de evolución, más poderosa que en su antigua forma híbrida y libre de la influencia de Amon. Además, mientras que antes solo podía oír y controlar al enjambre, ahora podría sentirlo y serlo. Su poder aumentó al derrotar y absorber a las esencias de los otros líderes de la malada primigenios, y el enjambre regresó al sector Coprulu con Dehaka junto con otros primigenios. En una luna de Kaldir, una fuerza de expedición Protoss mató a la madre de la colonia Nafash cuando se adentraba en los valles helados. Más tarde llegó Kerrigan, despertó a su colonia y destruyó la expedición. Sin embargo, los Protoss restantes no estaban dispuestos a darse por vencidos, por lo que Kerrigan plantó un parásito en la científica Kalaila Zara mientras la transportaban a bordo de una lanzadera. El parásito evolucionó para convertirse en la madre de la colonia, Niadra, que siguió las órdenes de Kerrigan y mató a todos los Protoss a bordo de la nave. Las otras madres de la colonia regresaron gradualmente al enjambre a medida que crecían los poderes psiónicos y la lista de victorias de Kerrigan. Las colonias que se reincorporaron fueron enviadas para paralizar el esfuerzo de guerra del dominio. Kerrigan se enteró que Raynor estaba vivo y que el dominio lo tenía como rehén y sería ejecutado si el enjambre avanzaba hacia Coral. Con la ayuda de los rebeldes de Raynor, Kerrigan encontró y rescató a Raynor del barco prisión Moros. El enjambre encontró un nuevo propósito en la estación Skiger, hogar del programa de producción híbrida del dominio dirigido por el Dr. Emil Narud. El enjambre encontró la instalación secreta con la ayuda de un Stukov infestado y la destruyeron. Kerrigan mató a Narud y se enteró de la resurrección de Amon. Kerrigan reconoció el peligro extremo que representaba Amon, y el enjambre buscaría cómo pelear contra él, aunque ella consideraba que esto era una batalla sin esperanza. Más tarde, el enjambre convergió en Coral. Valerian aceptó el intento de Kerrigan de matar a Mengs. A su vez, respaldó a Valerian como sucesor de su padre y acordó evitar bajas civiles innecesarias. La ciudad estaba protegida por el destructor psiónico que mató a los Zerg vinculados a una mente colmena. Los Zerg primigenios
hasta ahora desconocidos para el dominio y desvinculados de una mente colmena, eran inmunes al destructor y encabezaron el asalto que los destruyó. El enjambre se unió a los rebeldes de Reynor cuando irrumpió en la ciudad y en el palacio de Coral. Kerrigan confrontó a Mengs adentro. Gracias a la intervención de Reynor, evitó que el emperador la matara usando el artefacto Xel'Naga y permitió que Kerrigan matara a Mengs. Y más tarde, el enjambre se retiró de Coral para librar la guerra contra Mon. Los Zerg, bajo el mando de Kerrigan, asaltaron una base de la Fundación Moebius cuyo personal había sido esclavizado por híbridos. Kerrigan luego envió a su colonia a buscar a los Xel'Naga en Ulnar. Sin embargo, descubrió que los híbridos ya estaban allí y comenzaron a participar en una batalla contra ellos que duró días. En Ayur, los Daelam lanzaron un asalto contra los Zerg salvajes en Ayur. Sin embargo, los Zerg ya estaban bajo el control del híbrido de Amon y comenzaron a usar tácticas organizadas contra los Daelam. Cuando Amon corrompió el Kala, la colonia de Amon luchó junto a los protos corruptos y los híbridos para expulsar a Artanis y sus pocos protos leales del planeta. Luego, Amon usó el cadáver de la mente suprema muerta para comenzar la construcción de un cuerpo huésped híbrido. La puerta de transposición que unía a Shakuras con Ayur se reactivó y los Zerg de Amon inundaron la ciudad de Telematros. Artanis y los Daelam llegaron a tiempo para evacuar la ciudad y limpiar las bahías de lanzamiento de la infestación Zerg, pero la presencia Zerg en el planeta ya había alcanzado niveles críticos. La matriarca Borazun se negó a permitir que su planeta cayera en manos de los Zerg como lo fue en Ayur y ordenó que se sobrecargara la matriz de fase del templo Xel'Naga, destruyendo el planeta. Más de 1.000 millones de Zerg híbridos fueron destruidos en el proceso. Artanis llegó a Ulnar, utilizando la piedra angular para guiarse y se reunió con Kerrigan. Los dos intentaron liberar a los Xel'Naga, pero descubrieron que ya estaban muertos. Luego, Amon lanzó un portal del vacío en Ulnar y comenzó a inundar el área con una energía del vacío. Kerrigan usó a su Zerg para llevarse la peor parte de la energía del vacío, mientras Artanis cerraba los portales del vacío. La estrategia tuvo éxito, pero el enjambre de Kerrigan quedó devastado. Cuando los Daelam regresaron a Ayur, Amon usó a sus colonias como su primera línea de defensa. Los Zerg defendieron el primer cristal Kaidarim que alimentaba la matriz sionica en Antioquía, y las colmenas defendieron el tercer cristal en las cavernas Xel'Naga debajo de Ayur, pero fueron vencidos por los protos. La colonia de Amon luego defendió el cuerpo anfitrión de su amo cuando los Daelam lo asaltaron, pero los fragmentos de vacío que lo protegían fueron destruidos. Mientras se despertaba el cuerpo anfitrión de Amon, fue rápidamente destruido por un bombardeo orbital. Luego, los Zerg invadieron a los Daelam mientras instalaban la piedra angular y fueron apoyados por la corrupta Armada Dorada. Esto no fue suficiente para destruir la piedra angular a tiempo y los Zerg de Ayur quedaron fuera del control de Amon junto con la Armada Dorada. En Ulnar, Kerrigan llamó a Reynor y Artanis diciéndoles que la voz benévola del vacío la llamaba y que Amon aún existía en el vacío. Los tres acordaron destruir Amon y usaron el portal del vacío de Ulnar para acceder al vacío. Kerrigan y Stukov lideraron a los Zerg para liberar lo que pensaban que era el espíritu de Tazadar de Narud, y atravesaron sus líneas de sombras del vacío para llegar a él. Stukov lo mató, vengándose de los años de tortura que le infligieron. El espíritu de Tazadar se reveló como el Xel'Naga Ouros, que necesitaba convertir a Kerrigan en un Xel'Naga para completar el ciclo infinito y darle al universo la oportunidad de destruir a Amon. Kerrigan comenzó a canalizar la esencia de Ouros, pero Amon comenzó a enviar fuerzas para detener el proceso. Zagara lideró a los Zerg para defender el acceso oriental y fue ayudado por Jim Raynor y Artanis. La defensa fue exitosa y Kerrigan ascendió a un Xel'Naga. Puso a Zagara a cargo del enjambre Zerg y dijo que recordara las lecciones que le había enseñado. Kerrigan luego tomó el enjambre para la confrontación final contra Amon. Con la fuerza combinada, los cristales del vacío fueron destruidos y Kerrigan asestó el golpe mortal a Amon. Al regresar al sector Koprulu, Zagara tomó el control del enjambre Zerg y en 2508 había tomado el control de Char y los mundos que lo rodeaban. Antes de irse, Kerrigan le otorgó a Zagara dos regalos. Uno era el regalo para que ella eligiera el camino que tomaría el enjambre, y el otro era la ubicación de una criatura que podría albergar esencia Xel'Naga. Zagara tomó la esencia que pudo de los Xel'Naga en Ulnar y puso a Abathur a trabajar en la construcción de criaturas que pudieran albergar esencia Xel'Naga. Años más tarde, los ataques salvajes de los Zerg comenzaron a afectar a Antigua Prime y Bountiful, atraídos por emisores psíquicos colocados por una milicia separatista conocida como Defensores del Hombre. Si bien las fuerzas del dominio tardaron en responder,
Los defensores del hombre evacuaron con éxito esas colonias, alegando que el dominio era demasiado lento y débil frente a la amenaza alienígena. Mientras tanto, el dominio investigó los incidentes y descubrió que los objetivos de los defensores del hombre, pero no antes de que lanzaron a los Zerg sobre Borea y Tirador 9, lo que provocó una pérdida masiva de vidas. Los defensores del hombre junto con el dominio pudieron repeler a los Zerg salvajes. Los Zerg también invadieron la colonia de Yarvan Menor, matando a muchos de los investigadores del protectorado de Umoya, infestando a muchos más. Los sobrevivientes restantes fueron rescatados por la gente Nova Terra. En 2511, el trabajo de Zagara en una nueva mezcla de especies basada en Selnaga estaban dando sus frutos. Abathur creó una criatura conocida como Adostra, que se almacenaba en sacos, pero podía generar vida pasivamente a su alrededor como lo hacían antes los Selnaga. Zagara luego se trasladó al mundo purificado de Gist y usó a la Adostra para regenerar el planeta. Sin embargo, la idea de una criatura de partes iguales de Zerg y otros enfureció a Abathur, ya que su orden era que los Zerg siempre fueran dominantes. Abathur también vio al enjambre más pacífico de Zagara como una ofensa a todo lo que representaba el enjambre, asimilar toda vida y llevarla al enjambre. Así, Abathur tramó un complot para destruir la Adostra y desencadenar la guerra entre las tres razas. Robó partes de la esencia Selnaga y creó a Cheetah. Estas criaturas podrían interrumpir las ondas iónicas y las comunicaciones, así como comandar las colonias Zerg. Luego modificó una reina llamada Mukaf para que la ayudara en su plan. El plan de Abathur era hacer que el dominio y los Dalam destruyeran la Adostra, acabando con lo que él veía como una abominación mientras desencadenaba una guerra entre los poderes del sector. Los Dalam se mudaron a Gist con la intención de purificar el planeta, y Zagara envió a Mukaf a contactar al emperador Valerian Mengs. Llegó el emperador y Zagara extendió una mano de paz. Sin embargo, las dos partes se mostraron escépticas y acordaron con la condición de que pudieran enviar un equipo de inspección para investigar si las mociones de paz de Zagara eran genuinas. Las conversaciones de paz comenzaron a ir sin problemas hasta que Abathur atrajo el equipo de inspección a un nido de Adostra y comenzó a enviarles a Cheetah. Aunque derrotaron a la Cheetah, estaban convencidos de que la Adostra tenía alguna conexión y destruyeron uno de los nidos. Gracias a estos acontecimientos comenzó la guerra de un día, donde colonias controladas por Cheetahs lucharon contra el dominio y los Dalam. Abathur negó la existencia de Cheetah y Zagara intentó averiguar qué estaba causando el conflicto. Descubrió el cadáver de un Cheetah y lo envió al Hyperion a través de un devorador. Aunque el segundo nido de la Adostra fue destruido, los esfuerzos combinados de los Dalam y el dominio impidieron la destrucción del tercero y último de los nidos. Las tres facciones encontraron a Abathur a bordo del Leviatán de Zagara y pudieron exponer su complot. Los Cheetah fueron destruidos y Abathur fue sometido por Zagara, pero no asesinado. Con el conflicto evitado, los Zerg iniciaron conversaciones de paz con el dominio y los Dalam y comenzaron discusiones sobre la mejor manera de utilizar la Adostra para reconstruir sus mundos destrozados. La madre de la colonia Niadra, sin embargo, mantuvo su propósito de matar a todos los protos a pesar de no haber vuelto a escuchar la voz de Kerrigan, y se mudó al mundo de Adena para tender una trampa a los Terran que pudiera usar para expandir su colonia. Se encontró con un grupo de recuperación de renegados del dominio Terran sobre el que desató a su Zerg. Niadra inyectó una alarma al comandante del escuadrón, que se subió a una nave y se fue. Mientras tanto, centró su atención en el mercenario Terran Elms, donde reconoció a Elms como psiónico y el Terran sintió que los Zerg estaban a punto de venir y atacarlos. Luego, la colonia fue asaltada por protos bajo el mando del almirante Urun, quien salió con los Terran en un intento por salvarlos. Después de que fracasara una emboscada contra los Terran, Urun se enfrentó personalmente a Niadra y ella lo mató. Sin embargo, Elms pudo escapar del planeta en una nave de descenso, y cuando Niadra intentó asaltar psiónicamente al Terran, su compañero de escuadrón, Young, la noqueó. Esto dejó a Niadra tramando un nuevo plan para acabar con los protos. Mientras tanto, en Gist, Zagara sintió el surgimiento de Niadra y reflexionó lo que significaría para el sector en general. Otras reinas en los límites del espacio Zerg provocaron conflicto con los Terran situados allí, lo que resultó en escaramuzas como la batalla del campamento Pitcairn. Sin embargo, las dos facciones aún mantuvieron su tratado de paz.